Entonces, mis hermanos, ¿por qué el satanismo querría llegar hasta los niños disfrazando su culto como una fiesta divertida? Porque el propósito del satanismo, mis hermanos, es destruir la inocencia de los niños de hoy para sembrar en ellos a la futura generación de los satanistas del mañana. Y una manera de conseguirlo es habituar al niño desde pequeño en el ocultismo mediante estas fiestas. Si todo esto hay detrás, mis hermanos, no es tan inocente, hay un plan, hay una estrategia. Tenemos que estar alerta. Los cristianos, mis hermanos, hay una serie de cosas que no tenemos que hacer. No tenemos que participar de esta fiesta ni comprar golosinas. Ya lo vimos en Efesios 5:11 que dice: no participéis de la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Por otro lado, cuando usted come el pan y toma el vino de la Santa Cena, usted simbólicamente está participando del cuerpo de Cristo, ¿no es verdad? Pues bien, ¿qué pasa cuando usted come un caramelo como los que vimos ahí, con una forma de fantasma, de bruja, de demonio, de calavera o de calabaza? Es seguro que usted no va a estar participando de una forma de cuerpo de Cristo, sino de la forma de cuerpo de Satanás. Y lo dice la palabra. Mire usted, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Dice después más adelante: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Todo esto, ¿a quién está dedicado? ¿A Dios? Ellos lo sacrifican a los demonios, todo eso, todo ese disfraz, todos esos dibujos, todas esas máscaras, toda esa comida que tiene esa forma, ellos lo dedican a Satanás. Y dice: y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Y mire lo que dice ahora, más claro: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Queremos hacer que Dios se ponga celoso? Dice: ¿somos más fuertes que Él? Si Dios discute con nosotros, Él gana. Si nosotros peleamos con Él, nosotros perdemos. Él es más fuerte. No desafiemos a Dios. No le provoquemos a ira, no le pongamos celoso. Dice también la palabra que no tenemos que tener la ornamentación decorativa en las casas. Las casas de los cristianos son un lugar consagrado a Dios también. No traerás cosa abominable a tu casa para que no sea maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es maldito. Entonces, mis hermanos, tampoco tenemos que recibir ni dar golosina a los niños. Dice la Biblia en 2 Juan 4, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Está hablando de la doctrina de Cristo. Después dice: si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, ¿cuál? La doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, mis hermanos. Ni deis lugar al diablo, también dice Efesios 4:27. Entonces los cristianos no tenemos que participar de esta fiesta, ni comprar golosinas, ni tenemos que tener la ornamentación en las casas, ni tenemos que recibir ni dar golosinas a los niños. Los cristianos no tenemos que participar de esto, ni dejar que nuestros niños lo hagan. Muy por el contrario, las iglesias tienen que descubrir estas cosas. La Biblia dice que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Cuando alumbra la luz, dice la Biblia, no se pone debajo, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la sala. ¿Y la sal qué hace? La sal antiguamente se usaba como refrigerante, conservaba y evitaba la corrupción o pudrición, porque esa es la misión de la iglesia hoy: conservar lo bueno y evitar la corrupción, la pudrición moral y social de este mundo. La iglesia es la que tiene esa misión. Un hombre una vez dijo muy sabiamente: en la sociedad solamente ocurre el pecado que los cristianos permitimos que suceda. Porque no reprendemos estas cosas, participamos de estas cosas. Y la iglesia tiene que ser una iglesia que anuncie, que advierte. Si la iglesia no anuncia, no alerta, entonces esa es una luz que no está encendida, entonces es una sal que está insípida y no sirve más para nada que para ser echada y pisada por los hombres. Porque, en efecto, si nosotros no somos capaces de impedir la maldad nos va a pasar por encima. Y la sal que nos sirve será pisoteada de los hombres. Nosotros tenemos, mis hermanos, que reunirnos esa noche para orar, para alabar a Dios por la victoria de Cristo sobre Satanás en el madero de la cruz. Y mis hermanos, fíjense que ahora, cierto, y lo hemos celebrado bastante, que en nuestro país se nos ha concedido tener un feriado evangélico. Esto es una fecha que los cristianos no podemos perder. Ese día ya hemos visto todo lo que sucede, así que ese día va a haber un choque espiritual de proporciones. Pero dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ese día lo tenemos que sacar el jugo, mis hermanos. Así que yo hago un llamado a todos los hermanos que ese día pueden reunirse a orar en alguna casa
o los pastores, los ministros, los que vean esta cinta, que ese día puedan organizar una vigilia o algo para hacer guerra espiritual contra estas cosas. Es el día de la iglesia. Otro feriado quizás lo podemos dejar para compartir en casa con la familia, pero este es feriado de la iglesia. Tenemos que aprovechar esta fecha, mis hermanos. Sacarle provecho, Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, la Biblia dice finalmente que no participemos de la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Y a los niños, mis hermanos, no le tengan miedo a estas cosas. Porque el diablo siempre se aparenta ver como feo para causar temor, pero él no es feo. Eso es una apariencia que él toma para poder asustar. Y ¿saben? Quiero darle una buena noticia. Nuestro Señor Jesucristo le ganó a Satanás. El diablo le teme a nuestro Señor Jesús. Así que niños, ustedes no tengan miedo, porque Cristo los protege a ustedes. Vamos a orar, mis hermanos. Y una vez más queremos conversar con quien ha sido el participante de este seminario Halloween. Usted seguramente ya se instruyó, sabe su origen, y queremos agradecer por haber invitado nuevamente a Espiritual Televisión a poder tener conocimiento de algo que nos afecta como sociedad. Amén. Yo también le agradezco al canal nuevamente concurrir a cubrir esta charla expositiva sobre las fiestas de Halloween, ya que si lo recordamos, ya lo hicieron una primera vez con una conferencia sobre la Biblia. Le doy gracias porque es necesario que estas cosas se sepan, porque créanme que a mí, francamente, no me da mucho gusto hablar del diablo, prefiero más hablar de Cristo, pero es como, digámoslo así, un mal necesario, porque dice la Biblia, dice que no seamos ignorantes de Satanás y sus maquinaciones. No tenemos ni ignorar la persona de él, quién es él, qué es él, qué puede hacer, ¿cierto? Y ahí sus maquinaciones también tenemos que nosotros estar atentos a lo que él hace. Los cristianos estamos en una guerra y estrategia e inteligencia. Tenemos que conocer al enemigo, saber cómo opera en contra de nosotros, y algo que tiene que predicarse en las iglesias también, por cierto. ¿Qué te motiva el hablar de estos temas tan controversial que a lo mejor en otra iglesia ni los tocaría? Eso mismo, pues, hermana Susan. Hay muchas iglesias donde estos temas no se hablan, ya sea, bueno, le dije en la charla, ya sea porque tienen miedo a hablar del diablo, o porque creen que nombrándolo se lo glorifica, y que esos son solamente absurdos. Así que un pastor o predicador que escuche, que lo entienda así, al diablo no hay que tenerle miedo. La Biblia dice que él huirá de nosotros. Dice Romanos 18:20 que el Señor lo pondrá por estrado de nuestros pies, y él es un enemigo vencido, es un enemigo derrotado. El temor es a Dios, no a Satanás. Nosotros tenemos que anunciar, tenemos que advertir, y tenemos nosotros los predicadores, los que anunciamos la palabra de Dios, más tener valentía para poder denunciar estas cosas, porque la palabra también dice que el pueblo será como será el sacerdote. Efectivamente, miedo o valentía será lo que podremos infundir en lo que nos sigan. Y la iglesia tiene que ser una iglesia valiente, como ese David, que cuando un ejército dijo no puedo, él dijo mándenme a mí. Nosotros tenemos que ser como ese David, que pongamos, ¿cierto?, al enemigo al descubierto, y rechacemos y reprendamos su maquinación. Tú hiciste un llamado para este 31 de octubre, que también es el día de la iglesia evangélica y protestante en nuestro país, que nos juntáramos todos los cristianos, los pastores, y oráramos a Dios para poder también contrarrestar esto. Claro, porque como también decíamos en la charla, ese día 31 de octubre, noche de Halloween, es el día de mayor actividad espiritual de las tinieblas en el mundo y en el calendario. Y ahora que nosotros los cristianos tenemos la bendición de tener un día dedicado a la iglesia, un día feriado, encuentro que un día para la iglesia no se celebra en casa o dando un paseo. Es el día en que la iglesia justamente tiene que hacer guerra espiritual contra todas estas cosas. Como decía, también proponía haciendo servicios, cultos, adorando, alabando. Y si alguno puede hacer una vigilia, gloria a Dios. De hecho, a mí me invitaron a una y voy a ir. Un mensaje también para muchos niños que están viendo y se enteraron del significado real que tiene Halloween. Claro, que ahora que ustedes saben lo que esto significa, deberían entender por qué los hijos de Dios no podemos participar en esas cosas. Porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿cierto?, el día que le celebramos el cumpleaños a Dios, ¿cierto?, el diablo se enoja cuando es Navidad. Pero cuando el mundo le celebra el cumpleaños a Satanás, los cristianos no podemos también festejar eso. Y al diablo no hay que tenerle miedo, porque el diablo le ganó a Jesús. Jesús le ganó al diablo. Y Jesús nos protege a nosotros, y dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que dice que el Señor nos guarda y nos protege, nos ampara de día y de noche, y esa tiene que ser nuestra confianza.